Buenas tardes, buenas noches a todos. Pues bien, en esta oportunidad hemos desarrollado un estudio de series de tiempo y a su vez su pronóstico en los modelos SARIMA y a su vez también en el modelo VAR. En primera instancia estamos analizando al índice de volumen de actividad económica en El Salvador, siendo explicado por las remesas y el gasto público. Cabe destacar que cada una de estas variables son datos salvadoreños y están en una temporalidad mensual. Es importante destacar que estas variables fueron recuperadas a través del Banco Central de Reserva de El Salvador y que se encuentran en una temporalidad mensual. Primeramente, observamos cómo nuestras variables a lo largo del tiempo han mantenido una tendencia creciente en el largo plazo, pero con retrocesos importantes, cíclicos, en aquellos meses que la recepción de remesas y actividad económica es menor. Asimismo, observamos cómo la deuda pública ha sido creciente a lo largo de los años, con una pendiente constante hasta el año 2020, que como observamos su pendiente se vuelve más inclinada a partir de este año, situando así un aumento del gasto público, debido al tratamiento que se le fue dada a la pandemia, que como conocemos y los datos muestran, hubo un incremento significativo del gasto público por parte del gobierno. Ahora bien, posterior a un análisis de las variables en el tiempo, observamos cómo habría una estacionalidad en los datos, el cual recurrimos al aplicar logaritmos a los datos para analizar así su comportamiento y armonizar de mejor manera su información. A su vez, aplicamos una primera diferencia estacional y producto de ello, vemos cómo en ciertos meses existen picos que sobresalen indicándonos que en ese tiempo ocurrieron eventos que aumentaron el flujo de remesas, actividad económica y el gasto público, o también una desaceleración de este mismo, como se observa durante los años 2020 y 2021, debido a la pandemia y su recuperación económica posterior a ella. Ahora bien, siempre analizando la variable índice de volumen de actividad económica, lo que vamos a hacer más que todo es predecir con el modelo SARIMA. En el siguiente gráfico pues tenemos lo que son los datos graficados del índice de volumen de actividad económica del 2008 al 2022. Como podemos observar, hay un punto atípico que se observa en el 2020 y esto es debido obviamente a la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Porque en la pandemia lo que ocurrió pues en El Salvador es que se restringieron bastantes actividades económicas en las cuales pues debido a que podría propagar mucho la enfermedad, ¿verdad? Entonces debido a esto y a la pandemia más que todo en general, se observa esos puntos atípicos en donde la actividad económica bajó considerablemente. Entonces lo que hicimos fue más que todo reducir la muestra justo antes del inicio de la pandemia, que fue en febrero del 2020. Y así eliminando de 2020, marzo para adelante, para no considerarlo en la predicción, porque si no íbamos a tener problemas de normalidad y ya eran complejos de arreglar, ¿verdad? Entonces ya al aplicar el modelo SARIMA, considerando que hemos reducido lo que es la muestra, nos da una normalidad de 0.65. De ahí también observamos para poder validar y verificar de que sí vamos a ocupar este modelo para predecir. Verificamos el ruido blanco con los residuos y observamos que en ningún punto se sale de las líneas, así que por lo tanto podemos predecir este modelo. La predicción de SARIMA, pues como podemos observar,
Ya graficada lo tenemos en un gráfico las dos variables, bueno, la misma variable, pero una es la predicción y la otra es la original. Como podemos observar, la predicción está en color anaranjado y la real está en color como verde menta. Entonces podemos observar como el índice de volumen de actividad económica, a pesar bueno, ya quitando la pandemia, pues tiene una tendencia a la alza, ¿verdad? Entonces, si un análisis que podemos concluir de aquí es que si no hubiera sido por el COVID, El Salvador siempre hubiera estado como escalando y aumentando su actividad económica año tras año. Entonces, como pueden ver, del 2022 hasta el 2024 hay una predicción bastante alcista, que sin el COVID pues hubiéramos podido como tener esos niveles de actividad económica, pero por lo tanto pues realmente pues puede ser menos, o sea, puede ser menos la actividad económica debido al golpe de la pandemia, ¿verdad? La predicción en el modelo VAR. Sabemos que el modelo VAR es un sistema de ecuaciones dinámicas que examina la interrelación que existe entre las variables económicas con una buena representación estadística en cuanto a las relaciones que existieron en el pasado, en el presente, y que eso nos puede dar un indicativo de cómo se van a relacionar en el futuro, realizando por supuesto una predicción del mismo. Para ello nosotros utilizamos el programa de Gretel. Utilizamos el modelo, por supuesto, de VAR, y como variables endógenas colocamos el IVAE para ver cómo se explica a sí mismo. También utilizamos el gasto público para ver cómo éste influye en el índice de volumen de actividad económica, y también utilizamos las remesas. Como variables exógenas utilizamos una dummy. Para nosotros colocar esta dummy hicimos de forma previa un análisis de los residuos y donde se nos indicaba que necesitábamos colocar un 1 para que no nos afectara tanto en los resultados posteriores. Ahora bien, una vez efectuado nuestro modelo, nos fuimos a la parte del vector de autorregresión. En esta parte ya nos indica o nos da como un indicativo para nosotros poder realizar ya las predicciones. En este caso, una vez realizada la predicción, nosotros lo ubicamos del 2022 al 2025. Como podemos observar en la gráfica, el IVAE desde el año 2010 hasta el año que nosotros pronosticamos se ve una tendencia al alza. Sin embargo, es muy notorio cómo vemos que desciende en el año del 2020 y cómo se va recuperando de manera progresiva en el año 2021. Sabemos que este efecto que se crea en el índice de volumen de actividad económica es, por supuesto, el efecto COVID, que sabemos que eso trajo una repercusión de manera negativa en los volúmenes o en la actividad que nosotros como país desarrollamos por todos los cierres y demás que hubieron en este año y todas las consecuencias posteriores que provocó el COVID. Sin embargo, vemos una leve recuperación en el IVAE con nuestro pronóstico, pero también vemos un declive en el año 2000, en los años 2022 y una parte del año 2023. Luego vemos como esta tendencia también sube y se da al alza. Dado todas las situaciones que realizamos anteriormente, esta es la predicción que nosotros realizamos con el modelo VAR. Buenas tardes, ahora miraremos un poco la comparación de ambas predicciones, tanto del modelo SARIMA con el modelo VAR.
Primeramente podemos observar en una línea de color morado el comportamiento del IVAE y cómo se comportó durante el periodo de la pandemia. También podemos observar la predicción Sarima de color verde, que podemos observar que se maneja en un movimiento similar al comportamiento que tuvo el IVAE. Podemos observar que también este tiene una bajada en esos puntos en ese año, que se incorporó lo que es el COVID-19. Y esto se debe más que todo a la estructura del modelo, los tipos de datos que se manejan, ya que en este modelo se utiliza principalmente solamente datos univariados. En este caso se utilizó el IVAE, es decir, una sola serie de tiempo. En este caso es útil hacer esto cuando se busca modelar y predecir una variable específica en el tiempo y tener parámetros unidimensionales, ya que se ajusta a una única serie de tiempo. Y se le ocupan los parámetros AR, MA, para que están relacionados con la serie de tiempo. Esto genera que las relaciones entre las variables no se realicen, ya que solamente se enfoca en una variable y no tiene en cuenta posibles interacciones o efectos de retroalimentación entre variables, no así como la predicción que se realiza en el modelo VAR, ya que en este caso se utilizan datos multivariados, es decir, se ocuparon diferentes variables para tener múltiples series de tiempo relacionadas. Esto permite que se haga un juego de interacción entre variables y capturar las dinámicas conjuntas del sistema. Por eso mismo se mira una diferencia entre el comportamiento de la predicción VAR con la predicción Sarima. Y se puede observar principalmente esta diferencia en la parte del tiempo de COVID. El modelo VAR también se ajusta a esta serie de tiempos simultáneamente, es decir, entre todas estas variables, porque es multidimensional. Y de esta manera captura estas relaciones entre las variables y la expresa de esta manera. Permite analizar las respuestas de una variable a los cambios de otras variables. Esto es muy importante y por tanto observamos esas ligeras diferencias en los comportamientos y quizás es un poco más fidedigna la predicción del modelo VAR.